Buenas noches o buenos días, queridos amigos, los que estén escuchando, viendo este video en otro horario. Mi nombre es Eduardo Díaz y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes aquí en el Instituto de Biblia. Hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor que se une a esta iniciativa del Instituto de Biblia, que lo que queremos es llevar el Evangelio, llevar capacitación bíblica de una muy buena calidad a muchas personas a través de estas tecnologías que es el Internet. Padre Gonzalo, buenas noches, bienvenido y gracias por acoger esta invitación del Instituto de Biblia. ¿Cómo está, Padre? Eduardo, gracias. Buenas noches o buenos días a todos los que en este momento hacen parte de este programa del Instituto Biblia. Bueno, pues es un gusto para nosotros estar con el Padre. Yo voy a empezar poniendo aquí una diapositiva para recordar nuestros datos del Instituto de Biblia. El Instituto de Biblia es un proyecto que busca a través de cursos, a través de clases abiertas, llevar capacitación de la Biblia a muchas personas, que nos capacitemos para proyectarnos también en los servicios que participamos, en la parroquia, en la familia, por supuesto. Si trabajas como profesor, si estás involucrado en alguna pastoral o si quieres desarrollar algún proyecto que ayude a la iglesia a impulsar la evangelización, pues el Instituto de Biblia es un lugar para ti, para poder estudiar y que bebamos más de esa fuente inagotable de sabiduría, de gozo, de alegría, de superación de miedos, que es la palabra de Dios. El día de hoy tenemos esta clase dentro de esta serie que estamos hablando de relatos bíblicos, hacer una reflexión y una exégesis, que es un estudio mucho más estructurado que el Padre hoy también nos va a ayudar, nos va a enseñar de esa metodología de estudio bíblico, y es un título pues muy particular, La paradoja de un juez injusto, tomado del Evangelio de Lucas. Entonces les propongo que empecemos orando, poniendo en manos de Dios este espacio de oración y de estudio que vamos a tener. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí con tus propias palabras, quizás repasando un poquito lo que viviste hoy, respirando profundo, acallando los pensamientos, silenciando el corazón. Conversemos con ese Dios bueno que siempre está presente, que cada vez que nosotros levantamos los ojos, abrimos nuestra boca para invocarlo, Él está ahí. Papá Dios, te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias por tenernos aquí en este momento. Te damos gracias por haber salido a nuestro encuentro en algún momento de nuestra vida, porque con seguridad que nuestra vida es diferente desde que te conocemos. Regálanos, Señor, más sed de ti. Permítenos conocerte más, tener más momentos de oración, más momentos de intimidad contigo. Y especialmente hoy a través del estudio de tu palabra, ayúdanos a entender qué quieres para nosotros en nuestra propia realidad de vida. Ponemos en tus manos la vida del Padre Gonzalo. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre él, que refresques su mente, su corazón, sus vivencias, su metodología, su vida, y que le regales de una unción abundante para que sea canal de bendición para todas las personas que estemos participando en esta clase, que escuchemos este video. Te damos gracias, Señor, por la vida del Padre Gonzalo. Señor. Pedimos que estés con libertad, con fuerza en esta noche. Amén. Pues Amén. muchas gracias, Padre Gonzalo. Ahora sí, te presento, Padre Gonzalo. Quiero saludarlos a todos ustedes, los estudiantes del Instituto Biblia. Agradecerle a Eduardo la invitación y decirle donde estemos. Aquí en este lugar de la tierra estamos de noche, pero tú posiblemente estás en el otro extremo. Esta es la gran riqueza de la virtualidad y de la conexión. Y te saludo, buenos días. Soy el Padre Gonzalo Gómez. Soy sacerdote budista. Hago parte de una experiencia que cambió mi vida, que se llama amar a Jesucristo. Creo que ese fue el punto de partida de mi felicidad. Yo antes de amar a Jesucristo vivía como pueden vivir la gran mayoría de las personas. Tenía mi preocupación de tener un trabajo, una profesión,
un desarrollo económico, estar bien con la gente, pero vacío mi corazón. Encontré a alguien en mi vida llamado el padre Rafael García Herreros. Él fue un sacerdote eudista muy reconocido en mi patria. Soy colombiano en mi ciudad, pertenezco a Bogotá. Y él me dijo lo que me hace hoy feliz. Me dijo, tú puedes tener todo, pero si te falta Cristo, no tienes nada. Y eso cambió mi vida y hoy soy un hombre realizado como sacerdote perteneciendo a esta comunidad de los padres eudistas. Mi experiencia se limita a dos grandes acentos. ¿Cómo amar a Jesucristo? Descubrí dos caminos y eso me lo reveló el Señor en el poder de la oración. Amar a Jesucristo se puede mediante el estudio de la palabra de Dios. Por eso me alegra estar en un instituto de Biblia, estar conectado con todos ustedes que les fascina la Biblia y que sé que son asiduos lectores, orantes de la palabra de Dios. Ese es un camino. Pero el otro camino para amar a Jesucristo es servir al hombre. Y para servir al hombre me especialicé en antropología. Entonces yo soy biblista y soy antropólogo. Y esas dos, ir de esas dos manos, aferrado a esas dos manos, hacen que mi amor a Cristo tenga una consistencia y se pueda realizar y se pueda aplicar. Vivo en Bogotá, en una ciudad que mundialmente es reconocida por todo lo que sucede bueno en la ciudad. Es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes, donde tiene todos los afanes de las grandes metrópolis, pero los inconvenientes de estas ciudades igualmente. Y en esta ciudad hay un punto llamado el Minuto de Dios. El Minuto de Dios es la concreción de muchos ideales, todos apuntando a lo mismo, amar a Jesucristo. Y lo amamos desde la vivienda, y lo amamos desde la educación, y lo amamos desde la universidad, y desde los medios de comunicación, desde las comunidades de oración. Entonces, ese es el proyecto. Y esta noche les quiero proponer un texto fascinante que pertenece al Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 18. Ahora vayamos buscando el texto, ya después entramos en detalle y les explico específicamente el pasaje de hoy. ¿Por qué Lucas? Lucas tiene algo que para la sociedad del mundo contemporáneo es un desafío. Lucas nos enseña a ver a la gente con misericordia. No dudamos en decir qué es, y lo hemos calificado así, y no es exageración, esto es con evidencia científica. Lucas es el evangelio de la misericordia. Y es misericordioso aquella persona que desde adentro, desde su interioridad, desde sus entrañas, cambia su modo de ser. Eso es lo fundamental. Y Lucas se especializó en darnos evidencias de cómo cambiar desde adentro. A veces nos preocupamos por la exterioridad, estamos en la cultura de lo exterior, lo que vale lo que se ve, lo que vale lo que se tiene, pero se nos olvida lo fundamental y es la interioridad. Y ese amigo de la interioridad y ese maestro de la interioridad, en este caso, es Lucas. Y por eso se le llama y se le reconoce en el mundo entero, no solo en el mundo católico, bíblico, sino en el mundo entero se le reconoce como el Evangelio de la Misericordia. Entonces, es misericordiosa aquella persona que desde adentro haciendo su transformación, su renovación, va entrando, como dice Jesús, con un corazón nuevo. Corazón quiere decir toda la interioridad, no solamente la parte afectiva, emocional, y en algún momento nos enseñaban que los sentimientos se expresaban a través de un corazón, y si estábamos felices con alguien, pintábamos un corazón rojo, y si teníamos problemas con alguien, como que pintábamos un corazón que estaba tembloroso. Pero para la Biblia, corazón es mucho más que sentimientos, es un llamado a la interioridad, al cambio de vida, a la transformación. Y esa transformación y ese cambio de vida que se construye desde adentro, Lucas lo llama misericordia. En misericordia, eres tú misericordioso cada vez que estás haciendo el ejercicio desde adentro, que estás construyendo tu ser desde adentro, no desde la exterioridad y la apariencia, sino desde adentro. ¿Y qué hay adentro? Adentro hay tres grandes medios para construir
la interioridad y salir en el testimonio. Adentro tenemos las emociones, por ejemplo, los pensamientos, por ejemplo, las inclinaciones y las tendencias. Todo eso se coloca en movimiento para decir, quiero ser una persona diferente. Y cuando se expresa a los demás, a lo que llamamos testimonio, pues ven a un hombre, a una mujer, a una pareja, a un servidor, a una comunidad distinta y transformada. ¿Por qué? Porque están practicando la misericordia. Ese es el evangelio que les quiero proponer hoy, o de la mano de este autor tan bello que se llama Lucas. Lucas escribe en la década de los 80. La década de los 80, obviamente el primer siglo de la era cristiana, es una época de convulsión, es una época de cambios, es una época de agitación. Se parece a lo que estamos viviendo en la actualidad, que todo se mueve a un ritmo acelerado. Se mueve la escuela, ya no sabemos qué enseñar, se mueve la política, ya no sabemos qué pensar de la sociedad, se mueve la familia, ya no sabemos qué modelo construir, todo se está moviendo a la vez. Y como que decimos, perdimos el ancla, ¿a dónde aferrarnos? En el siglo primero, en la década de los 80, cuando sale Lucas con su texto, ¿qué se estaba moviendo? Se estaba moviendo todo el proyecto del Imperio Romano. Recuerden que en la época de Jesús está Israel bajo el Imperio Romano. Todo este colosal imperio, majestuoso imperio. 50 millones de personas posiblemente hacían parte del Imperio Romano, que se gloriaban de ser el imperio más grande que existía en ese momento y por eso tenía la autoridad y podían pasar por encima de pueblos menores como Israel. Y lo subyugaron y lo dominaron y todo eso va generando y va desgastando en la mentalidad de las personas, pues cansancio, fatiga y ante todo hace perder las ilusiones. Estoy pensando en aquellos lugares donde uno dice, ¿qué más esperar? Todo lo he visto y todo ha sido negativo y nos colocan un gobernante y no nos hace el bien y nos colocan un maestro y no nos enseña la verdad y nos colocan en una institución y no defiende los derechos. Entonces, ¿qué más esperar? Se desanima y la población pierde la fe, pierde el ánimo y simplemente se dedica a vivir para subsistir. Esa era todas las características del Imperio Romano. Pero además había una característica mayor y es que estamos en persecución. Se desató una fuerza desigual, desequilibrada total entre el Imperio Romano y su estructura militar y los cristianos. Los cristianos en ese momento, estamos hablando del siglo I, 50 millones de habitantes, hoy para nosotros puede que sea un número más o menos mediano, no grande, sino más o menos mediano. Tenemos países de 200, de 300 millones de habitantes, países, no imperios. 50 millones en el siglo I era lo más amplio que había. Pero los cristianos, y aquí viene lo interesante, que eran la gran minoría, pero la gran minoría. Comparen 50 millones versus 10, 15, 20 mil, por decir un número aproximado, y me parece que estoy exagerando con decir 20 mil, son muchos. Esos 20 mil o ese número o ese grupo de cristianos dijeron con consistencia, nosotros entregamos y adherimos nuestra fe a Jesucristo. Eso es lo que expresa el Evangelio de Lucas. Entonces, el contraste entre 50 millones de habitantes y ciudadanos romanos que se adhieren a las políticas, a las prácticas y a todos los deseos religiosos del César, que al que consideraban incluso un Dios en vida, un Dios pisando la tierra. Y ese grupo pequeñísimo, pero consistente, firme, diciendo, mi fe nadie me la va a quebrantar, porque mi fe está puesta en Jesús. Ese es el evangelio que esta noche o que esta madrugada, dependiendo en qué lugar nos encontremos, quiero colocarles. El evangelio de Lucas se compone de 24 capítulos. Eso es una literatura maravillosa. 24 capítulos. 24 capítulos enseñándote a ser misericordioso.
Son como un álbum de fotos. Así como uno va a la casa y tiene siempre en su mesa principal el álbum de fotos y va contando, y si tienen hijos le van contando. El otro día me invitaron a una familia, la semana pasada estaba invitado a un hotel, a un apartamento. Una pareja me dijo: padre, visite nuestra casa, hemos cambiado la casa, queremos que la bendiga. Y fui y bendije la casa, y encima de la mesa principal tenían el álbum de fotos. Y empezaron a contar: padre, aquí fue cuando nos conocimos, aquí cuando nos casamos, aquí cuando nace nuestro primer niño, aquí cuando el niño va creciendo, aquí cuando está en el estudio. Y fueron contando. Así es Lucas. Tiene 24 experiencias fascinantes para enseñarnos a ser misericordiosos. 24 de acuerdo al Evangelio, que se compone de 24 capítulos. Entonces no nos va a quedar difícil. Cuando nos pregunten de cuántos capítulos se compone el Evangelio de Lucas, es muy fácil decirlo: 24. Porque 24 es un número discipular. Recuerden que Jesús fundó su comunidad alrededor de 12 discípulos. Y entonces 12 por 2 es como la perseverancia. 2 en Biblia quiere decir testimonio. Y 12, comunidad. La comunidad del testimonio. Eso pudiera significar 24, como para hacer una analogía de recuerdo. Y el texto que hoy les propongo está en la tercera parte del Evangelio de Lucas. Si son 24 capítulos, entonces, ¿cuál sería la tercera parte? La primera, son 24 capítulos, está en la tercera parte. La tercera parte es el capítulo 18. La primera parte está en los 6 primeros capítulos. La segunda parte está en los capítulos siguientes, del 7 al 12. La tercera parte está del 13 al 18. Y la última parte está del 19 al 24. Entonces, hoy el capítulo 18 de Lucas nos quiere hablar de algo interesante. Ahora sí les voy a dar el texto exacto. Lucas 18, versos 1 al 8. Versículos 1 al 8 del capítulo 18. Hoy en el estudio de la Sagrada Escritura acudimos a un método muy importante. Estamos en un curso de exégesis. Exégesis es profundizar, es explorar, no quedarnos con la visión panorámica, genérica, común, sino entrar en detalle. Pero ese método también se fortalece con otra gran ayuda científica. Cuando digo científica, estoy pensando en toda la investigación que genera el mundo bíblico, toda la arqueología, el vocabulario, todas las costumbres, la cultura, todo eso nos va haciendo y llevando consistencia científica. Nosotros no usamos la palabra ni leemos la palabra de Dios simplemente desde las emociones. Y hoy estoy contento y leo este pasaje que me alegra, y hoy estoy triste y leo este pasaje que me ayuda a vivir la depresión. No, nosotros leemos en la iglesia siempre la palabra de Dios de una manera asertiva y científica. Y ese ejercicio científico nos coloca hoy en un modelo interesante que se llama la narrativa. Narrativa. Hasta este momento he dado 3 grandes verdades. Hoy voy a hacer un reasunto, un recuento de lo que he dicho. He dicho características de Lucas. Lucas lo llamamos el Evangelio de la Misericordia. Y he estado explicando qué se entiende por misericordia. Es ese cambio que nace y se origina desde la interioridad de la persona. Segundo, hemos dicho que Lucas responde a unas realidades naturales de su época. La palabra de Dios y el servicio que hoy ofrecemos en la iglesia de la palabra de Dios responde a unas necesidades encarnadas en la historia. No son inventivas, no son anhelos, sino es una respuesta a una necesidad. Y Lucas responde a las exigencias de la década de los años 80 del primer siglo. Y tercero, he dicho que estamos usando y vamos en esta reunión con todos ustedes, los amigos que están conectados. Estamos usando el método narrativo. La narrativa permite mejor, aunque la usa la Biblia científicamente, nos permite mejor hacer este diálogo que estamos construyendo todos. Es conectarnos con el texto. Así como ustedes están conectados con este
instituto de Biblia en distintos lugares de la geografía, o como lo llama el Papa Francisco, el continente digital. Estamos conectados en distintos lugares, pero estamos interesados en una misma realidad, y es conocer el pasaje bíblico. Lucas, en el capítulo 18, comienza diciendo lo siguiente. Comienza diciendo que Jesús le propone a sus discípulos una parábola. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Lucas está diciendo que Jesús habla a su comunidad discipular. ¿Cuántos son los discípulos? Recuerden que son 12. ¿Y cuántos son los capítulos del Evangelio de Lucas? Recuerden que son 24. 12 discípulos y 24 capítulos. Creo que ahí vamos escalando y vamos logrando crear unas relaciones de aprendizaje. Lucas le dice a sus discípulos, forma a sus discípulos a través de distintos métodos didácticos. Y un método es la parábola. ¿Qué es la parábola? De los 5 métodos que tiene Jesús, que hemos descubierto en su evangelio, encontramos hoy uno, la parábola. ¿Qué es la parábola? Hasta pudiéramos hablar con la persona que tenemos al lado, o pudiéramos mandarle no a una persona que está en la escuela, en el Instituto Biblia, sino a alguien más. ¿Tú sabes qué es la parábola? O recuérdame qué es la parábola, porque podemos interconectarnos. Es para eso este proyecto de conectividad que se hace desde la escuela bíblica. ¿Qué es la parábola? La parábola es un método bíblico de enseñanza que Jesús realizó con sus discípulos. Primera cosa, ya dimos una gran característica, es una didáctica. Hoy, ¿qué didácticas usaríamos? ¿Tú dónde estás? En el lugar que estás, si estuvieras hablándole a un grupo de personas, ¿qué didáctica utilizarías? ¿Qué metodología emplearías? Esa es la primera situación. La parábola, démosle otra característica, esa fue la más general, hagamos un poquito, reduzcamos la experiencia. La parábola es una relación, ¿ve? Una didáctica, pero en relación. Y es una relación que parte de un concepto, de una información que conoce el oyente, en este caso el discípulo, para invitarlo a pensar en otra realidad. Ese es el gran logro de la parábola. Entonces, la parábola tiene un dato de información común para que yo lo pueda entender rápidamente, pero ese dato común me lleva a trascender, a pensar en otra experiencia. Por ejemplo, si Jesús está en el siglo I y está en un mundo agrícola, pues ¿de qué va a hablar? Va a hablar, su comparación es la semilla, es el campo, es la huerta. Si nosotros estamos en el mundo urbano, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué parábola pudiéramos utilizar? Esta sí me gustaría que nos contestaran después al WhatsApp de Escuela Bíblica. Yo hablaría en el siglo XXI y estoy en tal ciudad o en tal experiencia, hablaría con tal parábola. Hay que construirla. Porque las parábolas son didácticas, son comparaciones que nacen en la espontaneidad. Si yo ya la llevo pensada, es decir, voy a comparar y voy a hablar a este grupo con esta parábola, pues ya pierde fuerza. Para hablar de otra realidad. ¿De cuál realidad? De Dios. Entonces, ¿qué es la parábola? 3 elementos. Es una comparación, una didáctica. Segundo, que parte de un hecho conocido por el oyente, el público, el discípulo, para relacionarlo con una experiencia distinta. Y esa experiencia diferente se llama Dios. Entonces, la parábola de esta noche es para nosotros, los discípulos de Jesús, para relacionarnos con Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo? En esa parábola dice Jesús, y la finalidad de la parábola del capítulo 18, versos 1 a 8, es que un discípulo debe ser perseverante en la oración. Es decir, orar constantemente, que a veces entramos en estos intervalos de fatiga, de cansancio, de desmotivación, como que la vida y todos sus afanes nos ponen un poco en pausa y decimos, hoy no me nace orar, estos días estoy como
mal, entonces mejor no voy a hacer oración. La oración es, según la parábola de Jesús, es para que el discípulo siempre se relacione con Dios. ¿Qué es la oración? Una relacionalidad con Dios. Qué bonito. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Tú cómo te relacionas con Dios? Si pensáramos eso, si dedicáramos un minuto a pensar en esto, empezaríamos a profundizar la espiritualidad. Porque muchas veces nosotros no tenemos una relacionalidad con Dios, sino una rutina con Dios. Rutina es lo que siempre se hace y se hace sin necesidad de pensarlo. Diariamente nos movemos en muchas rutinas. El vestirnos es una rutina. El amarrarnos, el calzado es una rutina. El cerrar o abrir la puerta son rutinas. No las pensamos, ya las sabemos. Se automatizó nuestro pensamiento frente a esa acción. Dios no es un pensamiento automatizado, es una relación. Y relación quiere decir novedad. Cada vez que yo me relaciono con Dios, lo que descubro es una novedad de su actuar en mi vida. Es eso. Por eso la pregunta puede ser interesante y más la podemos guardar como camino que nos está conduciendo la iglesia en estos días a la Semana Santa. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relacionalidad con Dios? Ahí tienes. Y la parábola hoy te puede dar pistas de solución. Entonces Jesús construye una parábola para enseñarnos a nosotros, los discípulos, el valor, la importancia y la perseverancia en la oración. Y esa parábola la hace alrededor de una paradoja. Pinta a Jesús en su comparación, pinta a Jesús algo que nos duele a todos. No fue del siglo primero, sino es del siglo XXI y de las generaciones posteriores. Y a todos nos duele la injusticia. Es un dolor social. No necesariamente es una injusticia que se opera contra mí. No es que han sido injustos conmigo o con mi casa, sino que cuando uno ve que la injusticia atropella a la sociedad, a todos nos duele. Entonces Jesús construye una parábola que se convierte en una paradoja. Una paradoja. ¿Dónde tú has visto a un juez que no practique la justicia? Esa es la gran paradoja. Un juez injusto. Es como un llamado de atención. Es como decir un médico que no le gusta la salud. Como decir un maestro que no le gusta enseñar. Es un paradójico, eso no se nota, no se ve. Uno siente que el maestro es apasionado por transmitir. Uno descubre que el médico es apasionado por defender y cuidar la vida. Uno piensa que el juez es defensor de la justicia. Y entonces se vale ese dato real. Y un dato real, porque en el siglo primero, como dije hace un instante, se vivía la injusticia. Y Lucas la pincela de una manera maravillosa. Ya tenemos primer actor de la parábola, un juez. Y en el otro extremo la relación, en esta parábola tan bella para ser constantes en la espiritualidad, en el otro extremo de la parábola hay una mujer, un juez injusto y una mujer viuda. Los dos términos son muy importantes. Juez injusto, el primer actor con su característica. Segundo actor, mujer viuda. Es muy importante esto. El juez pertenece a un estatus social reconocido. La sociedad valoraba, cuidaba y respetaba la autoridad del juez. Por eso lo que decía el juez se convertía casi que en mandato. Se le tenía respeto a lo que prescribía el juez. La mujer, que está en el otro extremo de la relación, es socialmente en el siglo primero, es una mujer excluida de las oportunidades. No es visibilizada en la realidad, no es visibilizada en el mundo bíblico o en el mundo judío. Entonces, vamos a establecer este diálogo. ¿Qué dice el juez? Vean lo que dice el juez. Algo muy doloroso. Posiblemente nosotros lo hemos dicho sin necesidad de ser jueces. Dice ese juez, yo no temo a Dios ni a las personas.
Ese es el pensamiento de la persona autosuficiente, de la persona arrogante, de la persona que piensa que él por sí solo puede triunfar en la vida o puede pasar por encima de la vida de los demás. Yo no temo a Dios ni respeto a la gente. Qué dolor cuando uno encuentra, y es una relación, una persona que no teme a Dios, pues no le preocupa el servicio a los demás. Una persona que está de espaldas a Dios, pues no le interesa el dolor de los demás. Es como que una relación muy fuerte. También el caso extremo es válido. Y una persona que ayuda a los demás es porque tiene a Dios en su corazón. La mujer que es viuda, ¿qué quiere ser viuda? Viuda no solamente quiere decir que ha fallecido su esposo, obviamente que es la primera significación. Viuda quiere decir desprotegida, desamparada, marginada y relegada por la sociedad. Porque Israel hace parte del mundo patriarcal, es una cultura patriarcal. Y la mujer, como el niño, el enfermo, etcétera, depende de la presencia del patriarca. Si esta mujer está viuda, es porque no tiene un esposo que la defienda. Pero esta mujer no solo era viuda, sino que no tenía un padre que la defendiera. Ya su papá, su padre había fallecido. Pero es más grave aún, no solo no tiene esposo que ya ha fallecido, es viuda, no solo tiene padre, su papá que ya ha fallecido, está sola, sino que esta mujer no tuvo hijo varón, no tuvo un varón que la defendiera. Entonces, a ella le tocó ir a buscar justicia, ir a acudir al juez a buscar justicia. Y esta es la desproporción, porque nadie le presta atención. En el mundo de Israel, nadie le presta atención a la mujer. No porque no quieran, sino porque ese era el estilo de vida, era la costumbre, la cultura de Israel. Entonces, viudez no solo quiere decir ausencia de marido, sino totalmente desprotegida. Y va y acude y se encuentra en esa ciudad con el único juez, era un pueblo pequeño, no era una gran ciudad, era un pueblo pequeño donde con un juez era suficiente y se encuentra con un juez que no teme a Dios ni respeta a las personas. ¿Qué hace la mujer? Es un ejemplo de oración. ¿Tú qué haces cuando encuentras una dificultad en la vida? ¿Tú qué harías? Seguramente que hay muchas alternativas. Pensemos en la de la mujer. ¿Qué hace la mujer? Ya la han rechazado. Ya el juez fue y no le prestó atención. Ya ella fue y el juez no la valoró. ¿Qué hace la mujer? Y aquí viene la primera enseñanza. Y ante la espiritualidad, no darnos por vencidos. Hoy tenemos una dificultad, hicimos un plan. Yo quiero que hoy pase esto en mi vida y me dispuse. Llega la noche y veo que no sucedió lo que yo quería. ¿Qué puedo hacer? Puedo ser como la persona caprichosa, decir, entonces ya no le hago oración a Dios, ya no busco más a Dios, me desentiendo de Dios. Esta mujer, a pesar de que la había el juez tratado con arrogancia, la mujer insiste, persiste y continúa hasta cumplir su objetivo. Esa es la vida espiritual de nosotros. A nosotros hoy, los discípulos del Señor, se nos pide y la gente espera, el mundo espera, el testimonio que damos es ser constantes en la oración. No hoy en el momento en que se nos abren todas las puertas, qué fácil. Y mañana cuando se nos cierren todas las oportunidades, también seremos constantes, porque una relación no tiene que ver con la otra, porque el manejo que nos den las personas y la atención y el trato que nos den las personas no nos puede desvincular de Dios. ¿Cuál es tu relacionalidad con Dios? Es la gran pregunta. La de esta mujer es una relacionalidad de búsqueda, de no desanimarse, de no darnos por vencidos. Es natural que nos cansemos. ¿Quién no? Y más si venimos de una dificultad tras otra dificultad, pues lo más fácil y lo más común sería yo mejor me alejo de esta situación y emprendo otro camino. Ella no tomó ese camino. Nos da este gran ejemplo. Hoy Jesús nos está enseñando a nosotros que a pesar de las situaciones debemos ser constantes y perseverantes. Y termina el Evangelio en esta parábola, capítulo 10.
18 de Lucas, versos 1 a 2. Una pregunta, ¿será cuando regrese encontrará fe en la tierra? ¿Qué es fe? ¿Me permiten 2 minutos? Y hablamos de esto que va a ser un tema apasionante. ¿Qué es la fe en labios de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo que haga un cristiano, un discípulo del Señor? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que seamos firmes, consistentes. Fe es fuerza, es valor, es firmeza. Eso es fe. Esa es la fe en los labios de Jesús. Jesús nos está diciendo, bueno, y cuando yo regrese y cuando nos volvamos a ver, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar a un hombre, a una mujer, a una pareja, a una familia, a una comunidad consistente en su fe. O los voy a encontrar desmoronados. Cada uno abatido en su dolor, cada uno anclado en su problema, cada uno circunscrito a su dificultad, o fuertes y firmes. Es la gran pregunta que deja hoy la parábola. Esta parábola se cierra con una pregunta. Primera vez que Jesús hace una parábola y deja una pregunta. Para que cada uno de nosotros, ya llegando en esta noche a su final o comenzando el día en su inicio, pudiéramos preguntarnos, ¿y yo qué voy a decir ante el Señor frente a la espiritualidad? ¿El Señor me estará encontrando un hombre, una mujer de oración? ¿O simplemente estarán diciendo, recuerda cuando esta persona hacía oración? ¿Recuerda cuando íbamos a la casa de esta familia y orábamos? ¿Recuerda cuando esta pareja la encontrábamos en la oración y en la espiritualidad? ¿Será un recuerdo del ayer o será una vivencia del presente? Esto era lo que les quería compartir, amigos. Qué alegría ser parte de esta experiencia. Qué alegría saber que hay una escuela, un instituto de Biblia que nos conecta alrededor de la palabra, pero que nos hace enamorar de la palabra. No queremos sentarnos a leerla para aprenderla de memoria, sino queremos meditarla para buscar la respuesta en mi cotidianidad, en mi experiencia. ¿Cómo es mi relacionalidad? ¿Cómo es mi relación con Dios? Siempre será la pregunta que nos deja la parábola en esta noche, en este día, dependiendo de dónde estemos. Pues me complace estar con ustedes. De verdad que le doy gracias a Dios. Hagamos un instante de oración. Somos discípulos de oración. El Señor nos confía a nosotros la mejor relación con Dios es sentirnos hijos. Démosle gracias a Dios por todo lo que ha sucedido en nuestra vida, por todo lo que vamos a planear en el comenzar de la jornada. Pero démosle gracias a Dios porque somos constantes, porque somos hombres y mujeres de fe. Recuerda lo que significa fe en la vida de Jesús. Somos firmes, somos fuertes, no fuertes de guerra, sino fuertes de testimonio, fuertes para vencer el mal. Esa es la fe. El hombre de fe vence el mal. Ese eres tú, esos somos nosotros, todos los que hacemos parte de esta experiencia. Gracias, Señor, porque abres tu palabra de nosotros, porque tocas nuestro corazón y nos invitas a vivir la misericordia. Pero gracias, Señor, porque nos enseñas que la oración nos permite relacionarnos mejor contigo, con el Dios de la vida, que nos acerca al Padre de la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y mi bendición es para ti, para tu casa y tu familia, para tu hijo y tu esposa, para tu esposo y tu familia, para la pareja. Que Dios esté en tu corazón, esté en tu vida. Y si ha habido algún momento de turbulencia, el Señor traiga la serenidad y la paz, porque somos hombres y mujeres de fe. Y que Dios nos bendiga, nos guarde y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias y hasta una próxima conexión aquí en Escuela Bíblica. Bendiciones a todos. Bueno, muchas gracias, Padre Gonzalo. Estamos aquí contentos pues, de esta reflexión, de toda esta ambientación que, Padre, usted nos regaló para leer este texto. Incluso yo lo estaba proyectando en la pantalla para pues, ir paso a paso en lo que nos iba comentando. Estamos un grupo de más de 20 personas. Igual quiero dar el espacio para que de pronto si alguna persona tiene alguna pregunta para el Padre, que nos ilumine también
en este estudio, en esta reflexión, o algo, digamos, que le haya resonado bastante de esta prédica, de esta clase que nos da el Padre Gonzalo, pues es el momento que pueden hacerlo. Ahí podemos abrir el micrófono si alguno o alguna quiere hablar, quiere hacer una pregunta, o también en el chat lo podemos poner. Alejandra dice, qué bendición contar con su presencia, me quedó mucho más claro el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia, los 24 tomos, que como dice padre es un universo, un deleite, ¿cierto? El Evangelio de Lucas, hay personas que se dedican a estudiarlo, la obra lucana como tal, ¿cierto? Pero, gracias, Eduardo. Pero mira que la obra lucana se compone del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Unan esos dos y les queda un compendio maravilloso. Evangelio es para hablar de la iglesia de Jesús, de Lucas de Jesús, y Hechos de los Apóstoles para hablar de la comunidad. Mira cómo era Lucas de interesante. Yo aprendo a Jesús para vivirlo en la comunidad. Descubro al Señor para llevarlo y aplicarlo en la comunidad. Ese es el corpus lucano, la obra lucana. Okay, muchas gracias, padre. Aquí en el Instituto de Biblia estamos también ya desarrollando, ya próximos a lanzar un curso de obra lucana con un profesor de la Javeriana, Juan Alberto Casas, que participamos en una serie de clases con él acerca específicamente de la obra lucana. Yo le quiero preguntar, padre, usted que ve a estas personas que están aquí, 22 personas reunidas un día en la noche después de la jornada de trabajo, con sed de capacitación, ¿usted qué nos recomendaría? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo acercarnos más? ¿Cómo no quedarnos en la superficie, sino profundizar? Desde su experiencia, ¿usted qué nos recomendaría para avanzar en ese estudio bíblico en una manera adecuada? Bien, gracias, Eduardo. Yo pienso que lo primero es desmontarnos de los sofismas que nos ofrece la sociedad. La sociedad nos ofrece el sofisma de la inmediatez, de lo rápido, de lo pronto y de lo desechable. La palabra de Dios ofrece un proyecto distinto. Y si queremos profundizar, lo mejor es textos cortos, pasajes cortos, no nos pongamos, y la próxima semana, que es Semana Santa, voy a leerme los 24 capítulos de Lucas. Porque sí, los puede leer y puede leer mucho más, pero no te queda nada. Siempre yo he aprendido que es un texto corto para que le haga el ejercicio de exploración, como que cada palabrita te vaya profundizando y profundizando y profundizando y profundizando hasta que encuentre lo que Jesús quiere para ti. Ese es el método que yo aplico, por lo menos, que practico y que enseño en los distintos escenarios de formación para no estar en el afán de que ya llevo 15 días y voy a estar en la mitad del Evangelio, llevo 2 meses y comenzó el año y no he leído sino 10 libros de la Biblia. No, aquí no es una carrera, aquí es una profundidad, porque es una relación. ¿Cómo te relacionas con Dios? No cuántas veces, sino cómo. Y esa es la profundidad que te permite ser mejor hijo del Padre Celestial. Ok, muchas gracias, padre. Bueno, y hay algunas personas que nos han dado aquí las gracias. Dice gracias, padre Gonzalo y Eduardo. Aquí veo una frase que me gustó de Isabel. Padre Gonzalo, muchas gracias por este banquete de la palabra. Cómo la palabra se configura en un banquete cuando empezamos a degustarlo, a saborearlo, a rumiarlo, a estudiarlo. También dice, muchas gracias, Padre Gonzalo, que Dios lo bendiga, dice Mabel. Y aquí, bueno, Isabel nos hace una pregunta, ¿cómo se podría relacionar acá la justicia y la misericordia en el texto? ¿Cómo se podría relacionar la justicia y la misericordia en el texto, Padre? Bien, gracias, Eduardo. ¿Quién hizo la pregunta? Repíteme, por favor. Isabel. Isabel. Bien, entonces gracias a Eduardo que hace la interpretación. Isabel, el texto no es tanto de justicia, es una parábola que coloca Jesús para enseñar a sus discípulos sobre el valor de la oración. Justicia, entonces, es una parábola de misericordia porque está entrando desde
moviéndonos desde adentro, como estamos diciendo. Así que cada vez que hablen de misericordia, como que se toquen por aquí hacia adentro sacando, ¿no? Como que un ejercicio de limpieza, que es lo que tengo adentro que quiero sacar en favor de los demás. Ese es el movimiento de la misericordia. En cambio, la justicia es un ejercicio de fraternidad. El que practica la justicia vive la fraternidad, porque evita que a la persona se le maltrate. En cambio, el que aplica la misericordia está desde adentro, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo un cambio, una vida nueva, para que mañana en esa vida nueva se convierta en un servidor o en un testimonio de la comunidad. Esa es la relación, pero también la diferencia entre justicia, que te hace a ti fraterno, y misericordioso, que te hace a ti una persona nueva para el servicio a los demás. Bueno, muchas gracias, Padre Gonzalo. Gracias a todos por estar aquí presentes, porque por ustedes se hace posible este Instituto de Biblia, por los alumnos, por los que participan en las clases, por los que toman los cursos. Se hace posible que continuemos desarrollando, creciendo, invitando a más profesores, mejorando incluso también los recursos técnicos que utilizamos para la plataforma, para los videos, para llevar cada vez más el Evangelio con mayor excelencia y a mayor número de personas. Pues para finalizar, Padre, y antes de pedirle que nos dé nuevamente su bendición, yo quiero hacerle una pregunta que le he hecho a todos los profesores que vienen acá al instituto, y es la siguiente. ¿Qué ha significado para su vida personal el haberse encontrado con la palabra de Dios y haber empezado a estudiarla de la forma en que lo hace? ¿Cómo ha impactado su vida? ¿Qué ha significado para su vida ese encuentro con la palabra? Para mí la palabra ha significado nacer de nuevo. Yo le doy gracias a Dios. Yo llevaba una vida, pensaba que llevaba una vida normal porque era un buen hijo, porque era un buen estudiante, porque era un buen profesional, pues sí, no tenía problemas con la justicia, ya que estamos hablando hoy de un juez, pero ese no era la vida, ese era el cumplimiento. Encontré a Jesús en la palabra y soy un hombre nuevo. He nacido y soy feliz. Antes no era feliz, antes tenía bienestar, pero no era feliz. Hoy tengo felicidad porque amando a Cristo me puedo acercar a las personas. Eso es lo que significa, ha significado la palabra de Dios en mi vida. Un hombre nuevo. Pues nosotros también tenemos esa sed, esa posibilidad de acercarnos a la palabra de Dios, de acercarnos en la Eucaristía, de acercarnos en el estudio personal, como nos decía el Padre, con textos cortos, la liturgia que nos propone la Iglesia, hoy con tantas ayudas que existen en YouTube para escuchar el Evangelio del día, o por WhatsApp que nos llega, tenemos un grupo privado de WhatsApp del Instituto de Biblia para enviar el Evangelio a diario. Ya no es excusa el no tener acceso a la palabra, entonces pues está la invitación para todos nosotros, que tengamos ese espacio de encuentro personal con Dios cada día, de oración, así, de una conversación, y ojalá también iluminada con el estudio de la palabra, con el Evangelio del día, el Salmo, o leer los Evangelios, empezando pues en el orden, o acercándote a tu parroquia también en los grupos que existen, o a través del Instituto de Biblia también en los cursos que ofrecemos. Pues Padre, un gusto, de verdad, una bendición para el Instituto de Biblia, que usted como sacerdote, como ministro en nuestra iglesia, nos acompañe, nos haya acompañado en esta clase y nos siga acompañando en el desarrollo de este proyecto. Será siempre su casa, Padre, el Instituto de Biblia, y también en lo que podamos apoyar los proyectos que usted maneja en el Minuto de Dios, que son innumerables proyectos, llegando con muchas bendiciones a muchas personas. Pues cuente también con nosotros, con nuestra oración y también con nuestra amistad y con nuestra cercanía. Gracias, Eduardo. Y gracias a todos ustedes que hacen posible este mundo mágico de tejer redes invisibles pero efectivas alrededor de la palabra. Y me uno al consejo que siempre pide el Papa. El Papa dice, oren por nosotros, oremos por él, oremos por los sacerdotes, oremos por nosotros para que seamos fieles al llamado que Dios nos da, que es el llamado de estar al servicio de la comunidad. Gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo para todos, bendiciones, que tengan un feliz descanso o una feliz jornada, dependiendo en qué momento estén viendo este video, que sean luz para las otras personas, para sus familias, para las personas en su trabajo, y que dejen reflejar en su rostro, en su alegría, en su obrar, en su manera de hablar,
este evangelio, este encuentro personal con Dios que estamos teniendo a través de la palabra. Bendiciones, ténganos en sus oraciones como Instituto de Biblia también, y recuerden que contamos con cada uno, son importantes. Escríbanos, participen en las clases, estemos cada vez más cerca. Una bendición, gracias Padre Gonzalo, una gran bendición para usted, para su salud, para su ministerio, y bueno, esperamos que próximamente pues les podemos contar un abrebocas, Padre, de pronto, ¿no? El proyecto, tenemos un proyecto de una capacitación de preparación a Pentecostés. Démosle un abrebocas a las personas que están aquí conectadas. Bueno, Eduardo, gracias, gracias porque estoy tan feliz con toda esta comunidad, con todos estos estudiantes tan juiciosos de la palabra de Dios. Sí, estamos diseñando con Eduardo un proyecto, un ciclo de, de textos bíblicos alrededor del Espíritu Santo, como preparación ahorita, Semana Santa, después Pascua, Pascua camino a Pentecostés, como que queremos sentarnos a pensar qué es Pentecostés, los modelos de Pentecostés o los ejemplos de Pentecostés a la palabra de Dios. No sé cómo lo Los ¿Ah? rostros de Pentecostés. Los rostros de Pentecostés. Esa es la más... Camino y preparación para Pentecostés. Ese va a ser el ciclo de 5 clases que vamos a hacer en un horario diferente. Ya les vamos a hacer llegar la invitación de cómo va a funcionar. Pues un abrazo. Yo también quisiera seguir aquí, Padre, compartiendo, pero entiendo que ya es hora de descansar. Entonces, una bendición, un abrazo y seguimos en contacto. Chao. Bendiciones para todos. Felicidades.